buenas tardes y muchas gracias a Carlos Ruiz Frutos y al Laboratorio de Enfermedades Profesionales de Andalucía por esta invitación para hablar de los principales problemas neumoconióticos que ya ha introducido el doctor Pedro Martín, que se presentan en la construcción. Evidentemente, no solo voy a hablar de neumoconiosis, porque esos dos grandes riesgos neumoconióticos, pues como saludados estaban, pues continuamos. Nos vamos a la siguiente, no la otra, donde está el sumario y un poco explico la siguiente, donde ahí donde voy a plantear, pues por una parte, los riesgos de la sílice cristalina, que son riesgos muy importantes dada la magnitud de la población expuesta, la población laboral expuesta, y es particularmente en el sector de la construcción, y también por la amplitud de patologías, no solo la silicosis, sino también el cáncer de pulmón y otras patologías. En segundo lugar, me centraré en un fenómeno que estamos viviendo en nuestro país, no solo en nuestro país, pero en nuestro país de manera más precoz y más intensa que en cualquier otro país occidental, que es la reemergencia de la silicosis. Veremos vinculada a nuevos sectores de riesgo cercanos a la construcción, pero sobre todo los aglomerados de cuarzo. Y en tercer lugar, hablaremos de los riesgos del amianto, un producto prohibido desde 2002, pero que su presencia todavía en muchas edificaciones y la tardanza en realizar censos del amianto instalado está provocando que siga habiendo exposiciones, y no podemos olvidar que es el principal cancerígeno laboral. Sí, la siguiente. Bueno, la sílice cristalina es un producto muy reconocible porque es un producto que es ubicuo en la corteza terrestre, el dióxido de silicio en muchas formas, en muchos polimorfos, como el cuarzo, la cristobalita, y evidentemente un material que representa solo el cuarzo el 12% de la corteza terrestre, ¿no? En la siguiente podemos ver que no solo es un producto tremendamente ubicuo, sino que la población laboral expuesta es muy amplia. Según la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, más de 5 millones de trabajadores en nuestro continente, o en la Unión Europea para ser exactos, están expuestos a sílice. Y los principales sectores de exposición son fundamentalmente la construcción e industrias auxiliares de productos utilizados en la construcción, como ladrillo, vidrio, cerámica, hormigón o aglomerados de cuarzo, del que hablaré un poco más tarde. Solo en España tenemos más de 1.400.000 personas expuestas a sílice cristalina respirable. Estos son datos recientes porque durante el boom de la construcción esa cifra superaba los 2,5 millones. Prácticamente somos más de 1 de cada 4 expuestos en Europa o en la Unión Europea lo son en nuestro país, fundamentalmente el 70% en el sector de la construcción. En la siguiente imagen podemos ver cuáles son los riesgos de la silicosis. Por una parte, la silicosis, es decir, esa fibrosis pulmonar causada, como nos ha descrito el doctor Martín, por inhalación de polvo de sílice, pero desde el año 1997 la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer calificó la sílice cristalina respirable como cancerígeno del grupo 1 y, por tanto, es causante de cáncer pulmonar. También lo es de otras patologías que se conocen desde hace tiempo, como la tuberculosis pulmonar o la EPOC, la bronquitis, pero también de otras patologías muy importantes que están reemergiendo junto con los problemas de silicosis, que son las enfermedades sistémicas autoinmunes o las enfermedades renales. En la siguiente, por favor. La silicosis es un problema que tendemos a entender que es un problema del pasado, es un problema de mineros, es un problema que ya está resuelto y nada más lejos de la realidad. Evidentemente ha habido un retroceso parcial en países donde las actividades extractivas cada vez juegan menos papel, pero sin embargo en países fundamentalmente como China, que es el país con mayores incidencias de silicosis a nivel mundial, el problema sigue existiendo, entre muchas cosas porque buena parte de su consumo energético deriva del carbón. Pero no solo es un problema a reemergencia global, sino que también podemos ver la siguiente, es un problema que afecta de manera muy importante a nuestro país. España es el país occidental que ha experimentado una más intensa y más precoz reemergencia de la silicosis en el siglo XXI. Eso lo podemos ver fundamentalmente por el número de partes de enfermedades profesionales por silicosis, a pesar de que conviene decir que todas las enfermedades profesionales están infrarregistradas en nuestro país de manera bastante llamativa, de los cánceres todavía más, a pesar de que es la principal causa de muerte en el trabajo. Podemos verlo también porque cada vez más personas de menos de 50 años acuden a nuestros hospitales del Sistema Nacional de Salud con un diagnóstico
o de la mutua acuden por un diagnóstico de silicosis como diagnóstico principal. Lo llamativo de nuestra reemergencia es que no están involucrados los tradicionales sectores de la industria extractiva. Esto no tiene nada que ver con la minería del carbón. Tiene que ver parcialmente con la minería, con las canteras, con áridos, pero fundamentalmente tiene que ver con un producto incorporado a partir de los años 90, una industria auxiliar de la construcción, que son los aglomerados de cuarzo. La fabricación y la manipulación de los aglomerados de cuarzo prácticamente son responsables del 50% de esos partes que ahora veremos qué volumen supone. Además, ya no hablamos de esa silicosis que conocían los médicos vinculada a la minería, una silicosis como ha señalado el doctor Martín, después de un largo periodo, una silicosis crónica simple, sino que con periodos cortos de exposición, con periodos cortos de latencia, estamos viendo silicosis extremadamente grave, que agudas o crónicas después desembocan en fibrosis masivas progresivas. En el estudio de los partes de enfermedad profesional que hemos realizado en la base anterior a CEPROS y a partir de 2007 CEPROS, pueden ver clarísimamente cómo a partir de 2007 las cifras de partes por enfermedad profesional por silicosis han crecido en nuestro país de una manera muy llamativa. La serie la terminamos en 2019, hemos hecho un estudio de la reemergencia de la silicosis para el Ministerio de Sanidad y hemos completado los datos hasta 2023 y las noticias son si caben más preocupantes, porque estamos hablando de que este año probablemente tendremos 600 casos de partes, 600 partes de silicosis al final del año, vamos por 480 a final de octubre, y probablemente tendremos 20 cánceres de pulmón por sílice, que es una cantidad pequeña, pero siempre teniendo en cuenta el tremendo infrarreconocimiento de este problema en nuestro país. Como pueden ver en esa representación, el sector de la construcción está presente, es la barra verde, tiene un peso, pero sin duda el sector que está más involucrado es la fabricación de otros productos minerales no metálicos. Dentro de ese sector de actividad económica, en la siguiente imagen, pueden ver que hay muchísimos, ahí, por ejemplo, para 2007, donde tenemos los CENAE desagregados a 4 y 5 dígitos, podemos ver cómo de esos 3.320 partes que tenemos recogidos en ese periodo, podemos ver que prácticamente el 60% pertenecen al código 2370, perdón, de fabricación de minerales, de otros productos minerales no metálicos, y ahí vemos que la inmensa mayoría, el 93%, es el código de corte, tallado, acabado de piedra, donde están involucrados todas las tareas de fabricación, manipulación de aglomerados de cuarzo y también de ciertas manipulaciones de la piedra natural. Evidentemente también hay casos procedentes del granito y de la pizarra. En la siguiente pueden ver de qué hablamos cuando hablamos de aglomerados de cuarzo. No tiene nada que ver ni en contenido de sílice ni los elementos químicos que contiene. Mientras que el mármol puede tener un 5 o 10% de sílice cristalina, es un producto natural que tradicionalmente su manipulación no ha provocado problemas de silicosis, el granito sí, porque tiene un contenido mayor, pero los aglomerados de cuarzo o piedra artificial estamos hablando de concentraciones de sílice cristalina respirable mucho más alta, ¿no? Casi el 95-97%, y ello aglomerado con sustancias, con resinas de poliéster y también pigmentos metálicos, sustancias químicas, algunas de ellas con acreditada capacidad cancerígena y capacidad proinflamatoria. En la siguiente podemos ver cómo esos nuevos riesgos de los aglomerados de cuarzo han cambiado nuestro concepto de lo que era la silicosis. Primero porque aparecen de forma muy temprana, son hombres muy jóvenes, en torno a unos 35-36 años, con tiempos de exposición muy cortos, 10-12 años. Estos datos pertenecen a la cohorte de marmolistas de Chiclana de la Frontera, que están estudiados en el Hospital Puerto del Mar de Cádiz, con periodos de latencia muy cortos, es decir, con apenas, ya no es esa silicosis de los mineros que podrían estar años trabajando y que después, al abandonar la actividad laboral, desarrollaban una silicosis, sino que estamos hablando de personas que que tienen que abandonar el trabajo porque después de 10-12 años de exposición tienen una silicosis, con formas mucho más graves, prácticamente 1 de cada 4 son formas aceleradas con muy mal pronóstico
y con una alta mortalidad, y cuya situación clínica y funcional, y esto es importante, situación funcional respiratoria, empeora muy rápidamente a pesar de que abandonen la exposición al polvo de sílice. Es decir, son personas que aunque dejen la exposición laboral a cualquier tipo de polvo inorgánico, empeoran muy gravemente, algunos terminando en fibrosis masiva progresiva, cuya única opción terapéutica es el trasplante de pulmón con muy mal pronóstico. Y además asociando nuevas enfermedades o enfermedades que son otras comorbilidades de la sílice cristalina, como las que le he mencionado anteriormente, y especialmente me gustaría destacar las enfermedades autoinmunes sistémicas porque son tradicionalmente olvidadas. En la siguiente podemos ver cómo el sector de la construcción, ahí están los partes del periodo 1990-2019, tiene también ese crecimiento que se ven, ahí tiene la distribución territorial, evidentemente hay actividades de construcción en todo el país. Otros sectores están muy concentrados allí donde se concentra la marmolería o se concentra la producción del aglomerado de cuarzo, pero la construcción tiene una distribución mucho más transversal en el territorio. La siguiente, por favor. En el caso andaluz, para ese periodo, estamos hablando, como pueden ver, de un número de casos de partes de enfermedad profesional en el sector de la construcción relativamente pequeño, estamos hablando de 39 partes, pero insisto, y creo que lo que se ha señalado esta tarde, hay muchos elementos que contribuyen al infrarreconocimiento de las enfermedades profesionales en todos los sectores, pero, como muy bien se ha señalado, especialmente en el sector de la construcción. Siguiente, por favor. Es importante que la nueva estrategia de seguridad y salud en el trabajo 2023-2027 y la gravedad del problema ha hecho que se tomen una serie de medidas muy importantes vinculadas por una parte con la creación de un grupo de trabajo dentro del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el hecho de que se preste especial atención, que también se ha señalado anteriormente, a los riesgos de sílice cristalina en obras de la construcción y en otros sectores como los aglomerados de cuarzo, y que se preste especial atención a un problema que, insisto, es el causante de más de la mitad de las muertes en el trabajo, que son los cánceres laborales. Y teniendo en cuenta que la sílice cristalina es cancerígeno tipo 1, evidentemente en la Estrategia Nacional del Cáncer Laboral que se acaba de aprobar por parte de las autoridades competentes, el tema del cáncer por sílice cristalina, el cáncer de pulmón por sílice cristalina en el sector de la construcción recibe una especial atención. La siguiente. Por su parte, el amianto es un material bien conocido, es un material utilizado desde hace muchísimo tiempo, que lamentablemente fue prohibido en 2002, pero que lamentablemente no es solo un problema del pasado, es un problema del presente y un problema del futuro. En la imagen tienen la crocidolita, el amianto blanco, que es el más utilizado, el que se ha utilizado mayormente. En la siguiente imagen pueden ver las características que convirtieron al amianto en un material absolutamente ubicuo y utilizado y empleado en muchos procesos industriales. Primero, por sus grandes capacidades como aislante térmico, eléctrico y acústico, su capacidad de resistencia a las agresiones mecánicas y la resistencia química, más el hecho de ser flexible y la flexibilidad de sus fibras lo convirtieron en un elemento omnipresente. En la siguiente podemos ver algunos ejemplos de dónde estuvo presente. En nuestro país prácticamente el 70% del amianto se fue al fibrocemento y lo seguimos teniendo fundamentalmente está presente en polígonos industriales, es decir, en naves industriales como la que se ve en la imagen, pero no solo ahí, en colegios, está presente en construcción civil, menos, en fin, hay un número, una presencia muy grande, ustedes que son del ámbito lo conocen mucho mejor que yo. En la siguiente podemos ver también la presencia en otro tipo de falsos techos, de suelos de ceplástica, también contenían amianto. En la siguiente podemos ver, por ejemplo, el uso también que tenía como amianto proyectado en las estructuras metálicas en la construcción, en los calorifugados de muchas de las calderas que siguen existiendo en las viviendas de nuestro país, ¿no? En la siguiente creo que tenemos otro ejemplo de ese amianto proyectado o flocado, que es el amianto más peligroso porque es el amianto friable, es decir, aquel que cuando se deteriora se desprende en fibra
y por lo tanto sigue exponiendo a la población laboral y a la ciudadanía a un riesgo. En la siguiente podemos ver cómo la importación de amianto en España va a crecer muy lentamente y tras el parón de la guerra civil el uso del amianto de España respecto a otros países europeos va a ser algo más tardío, pero en los años fundamentalmente 60 y comienzos de los 70 se va a producir el boom de la importación de amianto que, como he dicho, fundamentalmente prácticamente estimamos que unas 2,5 millones de toneladas métricas se importaron porque la producción española es prácticamente nula y ese material está en buena medida todavía instalado en nuestro país. Se calcula que al menos 1,5 millones de toneladas métricas están instaladas. Amianto en forma de fibrocemento fundamentalmente, que está llegando al final de su vida útil porque evidentemente es un material bastante estable cuando está aglomerado con cemento, pero lógicamente pasados 40-45 años empieza a perder fibra y se deteriora mucho más fácilmente. En la siguiente podemos ver quién ha estado tradicionalmente expuesto al amianto en España y como pueden ver el sector de la construcción junto con la fabricación del material en la industria de fibrocemento y el sector naval, que lo utilizó de manera masiva en el ámbito del aislamiento, junto con la construcción ferroviaria y la automoción, han sido los sectores donde ha habido un mayor número de expuestos en nuestro país. La siguiente, los riesgos del amianto, por una parte, son los riesgos de una neumoconiosis, similar a la silicosis, que es la asbestosis, pero también desde el año 77 está reconocido como un cancerígeno laboral del tipo 1. De hecho, es el mayor cancerígeno laboral que existe. Prácticamente 1 de cada 2 cánceres laborales en el mundo son provocados por el amianto. El cáncer de pulmón, que tiene una cierta relación dosis-respuesta, es decir, hace falta niveles de exposición de cierto nivel para desarrollarlo, pero después está el mesotelioma pleural, que también se mencionaba en la presentación anterior, que no tiene un nivel mínimo de exposición, el cáncer de laringe y otras muchas patologías pleurales que son no malignas. En la siguiente podemos ver que desde el año 77 la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer establece que no hay un nivel seguro de exposición al amianto y esto hace que desde el año 77 se conozca que no solo están expuestos los trabajadores, sino también las familias de los trabajadores, los vecinos de fábricas donde se fabrica el fibrocemento o los trabajadores, por ejemplo, como profesores o incluso los estudiantes en un centro educativo que tenga fibrocemento instalado que esté en malas condiciones y que se esté deteriorando. Por lo tanto, esto plantea un reto muy importante respecto a los riesgos cancerígenos del amianto. En la siguiente podemos ver algo que es lo que yo llamo la joroba de camello, que es absolutamente, eso es un trabajo que publicamos en 2013 con una estimación de cuántas personas iban a seguir muriendo por cáncer, por mesotelioma pleural en nuestro país. Y este tipo de curva que está presente, que se representa en todos los países, por una parte tenía una parte de observación real, correlaciona la producción o el consumo de amianto en azul y en rojo lo que serían las muertes por cáncer de pleura, es decir, por mesotelioma. Como pueden ver, hay 3 elementos importantes. Hay periodos de latencia largos, es decir, desde que se produce la exposición hasta que se desarrolla el problema pueden transcurrir 30, 40, 45 años y esto es un problema para su reconocimiento. En segundo lugar, tienen que tener en cuenta que los puntos negros es lo que nosotros hasta esa fecha habíamos observado por personas fallecidas por mesotelioma pleural y estimábamos lo que iba a ocurrir. Bien, eso lo hicimos en 2013, lo que hemos comprobado es que esos puntos negros han subido más, por lo tanto, seguimos teniendo todavía el mayor número de muertes por cáncer del amianto en nuestro país, lo estamos viviendo en esta década y además seguiremos viendo muertes por exposición al amianto ocurridas anteriormente hasta al menos el año 2040. Lo triste, y lo podemos ver en la siguiente, es que seguimos teniendo exposición nueva al amianto. Bien, el problema, eso lo vamos a comentar ahora después, el problema es que los cánceres del amianto son cánceres como cualquier otro cáncer laboral, o otras enfermedades profesionales tremendamente infrarregistrados. Fíjense en la columna, en la segunda, ahí tenemos
el nivel de infrarreconocimiento como enfermedad profesional de esos cánceres derivados del amianto en hombres. Fíjense ustedes, la segunda columna, los mesoteliomas totales, prácticamente podemos decir que menos, no llega ni a 9 de cada 100 hombres muertos por mesotelioma, que es sí o sí causado por exposición al amianto, son reconocidos como enfermos profesionales. En el caso del cáncer de pulmón, puesto que es una patología que tiene otros orígenes, pues el infrarreconocimiento, como pueden ver, es brutal. Prácticamente menos del 0,5% de los casos se reconocen. Si pasamos a la siguiente, veremos que esta situación es todavía más grave en las mujeres, por distintas razones que no puedo desarrollar ahora, pero prácticamente menos del 1% de las mujeres que fallecen por un mesotelioma en nuestro país causado por exposición al amianto, porque no tiene otra causa, son reconocidas como enfermas profesionales y prácticamente ninguna es reconocida como cáncer, reconoce su cáncer de pulmón como causado por exposición laboral al amianto. De manera que aquí tenemos un problema gravísimo en el cual participan de manera muy llamativa las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y los servicios de prevención que evidentemente no funcionan adecuadamente en las comunidades de sospecha cuando nos encontramos con estas cifras tremendas. Y evidentemente lo que no se indemniza no se conoce y lo que no se conoce no se previene. En la siguiente podemos ver cómo efectivamente hoy en día los riesgos de exposición al amianto siguen existiendo porque evidentemente sigue habiendo amianto instalado, ese 1,5 millones de toneladas métricas que les comentaba, y hasta el año 2022 la política de la Unión Europea, aunque algunos países sí han tenido algunas acciones concretas, ha sido mantener el amianto instalado en su lugar. En nuestro caso se une a esa ausencia de una política de desamiantado el hecho de que tampoco, salvo algunos ejemplos excepcionales, se ha realizado un censo de amianto instalado, de manera que los trabajadores que intervienen, por ejemplo, en obras de demolición o en ciertas reformas o en cambio de bajantes, etcétera, etcétera, o en cierto tipo de intervenciones en la construcción, no saben dónde hay amianto instalado. Desde el año 2022 tenemos una nueva ley de residuos y suelos contaminados que esperemos que sea el comienzo de ese final del amianto en nuestro país, porque propone evidentemente la obligación de elaborar un censo y la necesidad de eliminar el amianto, al menos en ciertos edificios públicos especialmente sensibles, como por ejemplo colegios u hospitales, ¿no? Y también cómo deben de realizarse esas obras de demolición para que ese material no vuelva a entrar de nuevo como un reciclado en la construcción. Por tanto, en la siguiente podemos ver que con esa situación de amianto instalado, lo que tenemos es que sigue habiendo ese amianto. Tenemos un Real Decreto de 2006 que regula cómo hay que retirar de manera segura el amianto, pero la vigilancia no es especialmente estricta y, por tanto, seguimos teniendo riesgos de exposición de trabajadores de la construcción, sobre todo en obras de demolición, de reforma, trabajadores de mantenimiento, que son los que entran en contacto con ese material instalado, ¿no? Evidentemente, no solo los trabajadores, sino también la exposición ambiental que afecta a trabajadores de la construcción, pero también a la ciudadanía con el amianto instalado que se va degradando, con las obras de demolición que si no se hacen adecuadamente implican que ese amianto pueda llegar también el medio ambiente a zonas cercanas o la retirada incorrecta en entorno urbano. En la siguiente podemos ver algunos ejemplos. Arriba a la izquierda pues pueden tener esa imagen procede de Toledo, donde los vertidos de Ibertubo, cuando cierra a finales del siglo pasado, pues cubren con tierra parcialmente esos restos, pero después la erosión hace que vuelvan a emerger, ¿no? Esto ocurre en Toledo, pero ocurre en muchas otras ubicaciones donde ha habido plantas de fibrocemento. O abajo a la derecha, como pueden ver, esa imagen, que esta es de 2019, no debería de verse, pero todavía se siguen viendo estos contenedores en la calle donde se producen obras de reforma y donde además hasta la entrada en vigor de la ley de 2022, si se cumple adecuadamente, esos materiales eran reciclados y volvían a entrar además en el ciclo de la construcción. En la siguiente, bueno, pues yo creo que no, en la siguiente está la bibliografía, perdón, creí que queda una más.
Pues nada, por mi parte quedo a su disposición por lo que quieran preguntar. Muchas gracias.